extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Grupo de Trabajo de Artes Decorativas, integrado dentro del Grupo Español del International Institute of Conservation of Historic and Artistic Works. Su actividad profesional se desarrolla en el ámbito de la docencia y de la investigación histórica. Es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y profesora del Instituto Gemológico Español, participando anualmente en el curso de tasaciones y en su ciclo de conferencias, así como la realización de cursos monográficos sobre diversos temas y de manera especial en el curso de Historia de la Joyería en Occidente en los siglos XV al XX. Profesora del máster experto en taxador de obras de arte de la Universidad Antonio Nebrija. Tiene otras muchas cosas en su currículum que voy a omitir porque sé que ella está sufriendo y quiere empezar cuanto antes porque tiene muchas cosas que decirnos y seguramente prefiere decirnos todo lo que tiene a que podamos explicar su currículum que se puede ver en la página web. Antes de marcharme, quiero mandar un saludo y un abrazo muy fuerte a todas las personas que nos ven, pero especialmente a Carmen Nogales, que sé que nos estará viendo hoy también, y es gran amiga y colaboradora del Instituto y conferenciante en muchas ocasiones. Un fuerte abrazo, Carmen, y que todo vaya bien. Gracias. Cuando tú quieras, Margarita, he sido lo breve que he podido y espero no haberte quitado mucho. No. Muchas gracias, José María, por la presentación y muchas gracias al Instituto Gemológico por haber aceptado la realización de este ciclo de conferencias, combinando dos materias que definitivamente se han relacionado a lo largo de la historia, como son la forma de vestir y el alhajamiento, que en muchas ocasiones se combina con la propia indumentaria y forman un tándem que se retroalimenta y que incluso pueden llegar a influirse la una en la otra. Especialmente la parte de joyería se hace muy receptiva a detalles que tienen que ver con la confección textil y desde ese punto de vista incluso en alguna ocasión, en épocas ya avanzadas, puede llegar a incluir elementos textiles como parte de la configuración del objeto de joyería. Voy a compartir ya la presentación con ustedes. Creo que se ve todo correctamente, ¿no? Sí, se ve correctamente. Muy bien, pues voy a sacar un momentito el puntero por si tenemos que señalar. Y si les parece, vamos a empezar ya. Bueno, vamos a cubrir el mismo periodo exactamente que hemos visto en la parte de indumentaria. Por tanto, vamos a movernos desde el Renacimiento al Barroco, es decir, desde una cronología aproximada de un 1530-40 a 1700 aproximadamente. En la clase de hoy vamos a ver el inicio del siglo XVI, coincidiendo con los reinados de Carlos I y de Felipe II. Como ven, estos dos reinados abarcan el siglo completo y aunque coincide la producción de joyería en varios aspectos en una etapa y en otra, es verdad que luego van surgiendo toda una serie de diferenciaciones que nos van a marcar la distinción entre cada uno de los dos periodos. Quería iniciar hablando de materiales y procedimientos técnicos que nos permiten reconocer de manera distintiva la joyería que se realiza en esta época. Lo que encontramos en la producción española no es diferente a lo que podríamos ver en este sentido en el resto de la producción de la Europa occidental, sobre todo. En este caso, si hablamos de materiales en primer lugar, en este cuadro pueden ver un poco todo lo esencial que aparece en esa producción. Si empezamos por los metales, en la alta joyería el oro es el material prioritario y de acuerdo a las leyes que existen vigentes desde los reyes católicos, desde finales del siglo XV, durante todo este periodo, en el caso del oro, estaban admitidas dos leyes de pureza en las que los plateros podían realizar sus obras y son leyes altas comparadas con las que se utilizan en la producción actual de este tipo de objetos. 20 quilates y 22 quilates, así que es un nivel de pureza, como ven, bastante elevado. La plata es considerada también un metal precioso.
pero diríamos que a nivel de lo que puede ser la consideración del objeto y también del nivel de precio que puede tener, si hay que recurrir a la plata es porque no se ha llegado al oro. Y diríamos que lo deseable sería al menos disponer de un dinero suficiente para que al menos la plata vaya dorada y de esta forma pueda aparentar lo que no es, pero también teniendo una apariencia más rica e además más estable también en cuanto a la conservación del objeto, porque el oro actúa como una barrera que aísla la plata del contacto directo con el medio ambiente e impide la oxidación natural que se produce en ella con bastante rapidez, como ya saben. Si ya tenemos que descender al estado de plata en su color y no se ha podido llegar al dorado, esto se nota inmediatamente en la calidad del objeto, en la que podemos ver un trabajo menos minucioso técnicamente, la ausencia de material gemológico en él, con suerte la aparición de esmaltes que puedan darle una apariencia un poquito más vistosa, pero se trataría de objetos que están destinados a una capa de población diríamos de tono medio. No podemos ir abajo del todo porque el pueblo llano pocas oportunidades tiene en esta época de acceder a objetos que estén realizados en metal precioso. Así que hablaríamos de un tipo de burguesía que es mucho decir respecto a la situación social de España en ese momento, pero en fin, para que lo entiendan un poco de manera más clara. Además de los dos metales preciosos, tenemos también la posibilidad de podernos encontrar con objetos que están realizados en aleaciones metálicas, en bronce o en latón. Normalmente estos dos metales se doran, de tal forma que también se les dota de una apariencia más vistosa, más rica, pero en este caso, a pesar de haber utilizado metales de aleación, la calidad del objeto no tiene por qué ser pobre, sino que en muchas ocasiones, al contrario, nos encontramos con objetos que, sobre todo en los casos en que están hechos en bronce, suelen tener una calidad apreciable y en los diseños estar, digamos, perfectamente sintonizados con lo que pueden ser las últimas propuestas que la corriente de moda pueda haber alumbrado. En la joyería de esta época, la presencia de los esmaltes es habitual, casi es rara la pieza que no los lleva. Las pastas vítreas que se utilizan para confeccionar estos esmaltes que son al fuego son pastas indistintamente opacas y transparentes. Las opacas son blanco, negro, azul claro y verde claro, y las transparentes azul ultramarino, verde esmeralda y rojo rubí. Estas tres últimas están imitando en la medida de lo posible en el tono de color el cromatismo de tres de las piedras preciosas más apreciadas que se van a utilizar en la joyería de esta época, el zafiro azul, la esmeralda y el rubí. De ahí las denominaciones que les he dado para que queden aún más claras todavía. Respecto a las gemas minerales, que también vamos a encontrar por descontado de forma permanente en el caso de los objetos de alta joyería, pueden ver la lista amplia que se deriva en parte de los objetos conservados, pero también al mismo tiempo y sobre todo de la documentación procedente de los inventarios de bienes, de los libros de cuentas, de las escrituras del concierto de determinadas obras en las que se pormenoriza el detalle de los materiales y de esta manera podemos tener una visión más amplia que la que a veces los propios objetos conservados que han sobrevivido nos pueden proporcionar. Lo que más vamos a ver en esas piezas conservadas respecto a este tipo de material es rubí y diamante incoloro. Son las dos piedras favoritas. Prácticamente ya casi a finales del siglo XVI, la esmeralda se va a añadir a ellas y va a tener una presencia mucho más fuerte que en fechas anteriores. Y eso se debe fundamentalmente a que los españoles descubren los yacimientos de Muzo en Colombia y ese se convierte en el principal punto de aprovisionamiento de esta piedra en el comercio europeo. Anteriormente, la esmeralda se traía de la India y era un tipo de material que, al menos por las partidas que llegaban, resultaba bastante heterogéneo, de tal manera que, como opinaba Juan de Arce en su tratado, en El Quilatador, cuando te encuentras con una esmeralda buena de la India, no tiene comparación con nada, pero el problema es encontrar
una cantidad suficiente de esmeraldas que tuvieran una calidad media realmente aceptable. Esto no se había producido hasta que se produce el hallazgo del yacimiento colombiano y ahí nos encontramos justamente con lo contrario. Las esmeraldas colombianas tienen una calidad media alta que hace que el comercio se revitalice enormemente en relación con este tipo de material. Además de estas 3 piedras que he citado en concreto, ya ven que, como les decía, tenemos algunas más. Por supuesto, tenemos el zafiro azul, tenemos el granate, tenemos espinelas, tenemos topacios, amatistas, pero según las voy nombrando, háganse idea de que se utilizan solo de forma puntual. No tanto porque no lleguen a través del comercio, como sobre todo y fundamentalmente porque creo que hay una selección gemológica muy concreta en función del modelo estético sobre el que se está trabajando. De la misma manera que el esmalte hay unos colores que son fijos y desde ese punto de vista no encontramos otras alternativas, en las piedras se produce también una selección bastante concreta. Además de las piedras naturales, deben contar también con la presencia eventual de piedras de imitación, que mayoritariamente en esta época están realizadas a partir de pasta vítrea, que se colorea con el color de la piedra que se quiere imitar, pero hay también otras opciones. Por ejemplo, Benvenuto Cellini, en su Tratado de Orfebrería, nos habla de que ya en su época se realizaban también dobletes, es decir, piedras falsas, de las que ahora les voy a enseñar algún esquema para que vean un poco los materiales con los que se confeccionaban y entiendan, para quien no sepa lo que es un doblete, exactamente cómo era su configuración. Y luego están los claveques, que son cristales de roca que se tallan en facetas con intención de imitar la apariencia de un diamante, al que no se llega en precio y por tanto se sustituye en este caso por una piedra que es natural pero que quiere aparentar otra cosa. Respecto a las gemas orgánicas, las perlas son, sin lugar a duda, la gema orgánica por excelencia que vamos a encontrar en la joyería de esta época. Estas perlas inicialmente se traían de la zona asiática, particularmente de la zona del Golfo Pérsico, pero va a ocurrir lo mismo. Creo que, si no me equivoco, a partir del tercer viaje de Colón, se consigue ya identificar dónde están situados los bancos de moluscos perlíferos de la zona del Caribe y a partir de ese momento los españoles van a empezar a crear una infraestructura de extracción sistemática de los moluscos para rescatar las perlas que hubiera formadas en su interior y convertirlas en un material comercial de alto precio hasta tal punto que cada perla se tasa de manera individual de acuerdo a sus características físicas. El formato que nos vamos a encontrar en la joyería de la época, tenemos por un lado la perla esférica, que prácticamente está reservada a la confección de sartas de collares o sartas que también se utilizan para entrelazarlas con el cabello y formar parte del adorno que la dama puede llevar en la cabeza. Luego tenemos las perlas en forma de gota o de pera, con este tipo de silueta. Y tenemos también ya, sobre todo en la joyería que corresponde con la época de Felipe II, una participación muy activa de las perlas barruecas, las perlas irregulares, con las que los diseñadores de joyería de este periodo hicieron auténticas maravillas, no tocando la perla, que no la tocan, sino haciendo una selección cuidadosa hasta tal punto que según la forma que tiene la perla, inventaron el motivo que la iba a incluir, de tal manera que sobre todo nos vamos a encontrar con elementos figurativos, una parte de su cuerpo, una parte de su figura está representada por la propia perla barroca y eso significa que habría sido casi imposible encontrar en cada momento la perla exacta para poder hacer un tipo de trabajo así. Así que en esos casos debía hacerse al revés. Primero tengo la perla, veo qué posibilidades tiene por la forma irregular que presenta y a partir de ella me invento una figura donde voy a acoplarla con toda seguridad. En menor medida que las perlas tenemos en esta época el uso del aljófar. El aljófar es también una perla natural, pero de tamaño muy pequeño. Habitualmente se la suele definir como una perla
más pequeña que un grano de arroz. Debo decirles que a través de la documentación de la época, en las partidas de cuentas donde se hace compra de material de este tipo, queda constancia de que al menos en el comercio se distinguía entre aljófar grande, mediano y pequeño. Y a diferencia de lo que ellos llamaban propiamente perlas, es decir, los mejores ejemplares en este sentido y los de mayor perfección o tamaño, el aljófar se vendía al peso, en lotes a los que se tasaba con un determinado valor y que solían tener un contenido heterogéneo que luego ya los artífices que los compraban verían de qué forma podrían incorporar en sus objetos. Tenemos luego otros materiales orgánicos que también nos vamos a encontrar en las piezas en mayor o menor medida. El nácar, por un lado, el coral rojo, procedente sobre todo de los bancos que están situados en el sur de Europa, en torno a la isla de Sicilia, y el azabache. Esto en relación a los materiales. Desde el punto de vista de los procedimientos técnicos que nos vamos a encontrar en los objetos, con carácter general. Respecto a los metales, la técnica prioritaria es el conformado a martillo. La utilización de la fundición es muy limitada y solamente cuando finalmente el artífice concluye que le merece la pena utilizar ese procedimiento para obtener de forma rápida a lo mejor un diseño complejo. Pero si no es así, realmente la infraestructura de la fundición hace que en muchas ocasiones se prescinda de ella o se use solo de una manera selectiva, como antes les decía. Los sistemas de fundición que utilizan y que sabemos que en esta época estaban perfectamente desarrollados son la fundición a la cera perdida y la fundición a la arena. Respecto a lo que pueden ser las técnicas ornamentales del metal, el cincelado va a ser la que con más frecuencia encontremos, porque van a ver que, sobre todo en las piezas más tempranas que corresponden a este siglo XVI, nos encontramos con una labor en relieve muy habitual en los objetos, formando los motivos decorativos que en cada caso se hayan elegido. Luego tenemos el grabado a buril, que pocas veces nos vamos a encontrar en el anverso de las piezas y va a estar reservado sobre todo para realizar con él labores que van a adornar las traseras de cierto tipo de objetos, como los colgantes, sobre todo, que normalmente suelen llevar luego el acompañamiento de los esmaltes. La filigrana es una técnica que en esta época prácticamente no encontramos en absoluto. Hemos de suponer que había artífices que la seguían practicando, pero ni les voy a poder enseñar un objeto conservado que sepamos seguro que se hizo en esta época, ni parece ser tampoco en este momento una técnica particularmente apreciada incluso dentro del propio ámbito profesional. Quizá por pensar que quien trabaja con hilos es que no sabe hacer otra cosa, y teniendo en cuenta las características de la joyería de este periodo, donde se exige que el artífice domine bien tanto la labor de relieve como la labor de grabado, digamos que es una técnica, la de la filigrana, que en este sentido parece que no cuadra demasiado con este tipo de planteamiento. Les he añadido también la estampación, generalmente realizada con punzones y para confeccionar motivos decorativos sin fin, que se repiten constantemente bordeando el contorno de la pieza o subrayando una parte de su estructura. Desde el punto de vista de las técnicas de ensamblaje, la principal que nos encontramos es la soldadura, pero teniendo en cuenta que las piezas pueden tener una configuración muy compleja en la que no solamente esté presente el metal, sino que además tengamos esmaltes y además un material gemológico, nos vamos a encontrar también con que el orden en los procesos de fabricación del objeto hace que en algunas ocasiones, cuando se hace el montaje final de todas las partes que constituyen el objeto, haga imposible la utilización de la soldadura porque con ella se perjudicarían algunas de las labores ya realizadas. En ese caso hay otros métodos alternativos como la utilización de espigas remachadas, de chavetas o también de bisagras, sobre todo en este último caso si además se necesita que una parte de la pieza tenga articulación. Con respecto a los esmaltes,
La técnica principal que se va a utilizar y que vamos a ver casi en todas las piezas es la técnica de esmalte sobre excavado, la técnica tradicionalmente denominada en francés de Champlevé. También vamos a encontrar otra técnica de esmalte que tiene un uso muy especial a partir de la segunda mitad del siglo XVI sobre todo, aunque también en la primera mitad lo vamos a encontrar. Esta técnica es la del esmalte sobre alto relieve o bulto redondo. En francés el término utilizado es ronde bosse, bulto redondo, traducido literalmente. Y finalmente vamos a encontrar una presencia muy, muy pequeña de la técnica de esmalte pintado que había sido inventada en Limoges a comienzos del siglo XV, pero que tiene que esperar todavía un poquito para poder entrar en juego en la producción de la joyería europea, hasta tal punto que, salvo alguna pieza excepcional que les pueda enseñar en esta presentación, en general el esmalte pintado va a tener su momento de desarrollo ya a partir del siglo XVII. Y ya veremos en ese momento exactamente cómo se comporta. Bien. Después de ver lo relativo al metal y al esmalte que lo utiliza como base, quería añadirles también algunos detalles relativos a la forma en la que se trata el material gemológico, el material fundamentalmente mineral. La talla de las piedras que encontramos es muy diversa en general. Tenemos piedras de tamaño grande, brutos, que se aprecia que tienen una calidad muy notoria y que en muchas ocasiones aparecen simplemente pulidos, manteniendo la irregularidad del bruto, lo que nos hace pensar que han intentado conservar en la medida de lo posible el mayor tamaño que podían, desperdiciando lo menos que se pudiera de ese tamaño original. No obstante, el desarrollo de la talla en facetas es un hecho dentro de este periodo y además los lapidarios están en plena experimentación con este procedimiento. Dentro de la talla en facetas vamos a ver diversas posibilidades que les voy a nombrar mejor a la vista de las imágenes para que puedan entender cada uno de los casos, aunque ya les anticipo que lo que mayoritariamente vamos a encontrar son sobre todo tallas en tabla cuadrada. La talla en facetas, como les decía, es predominante. La talla en cabujón, sin embargo, que es la talla más antigua como talla regular de la piedra, queda en una posición muy menor dentro de la joyería de esta época. Casi es una rareza encontrarse una talla cabujón. A cambio, nos vamos a encontrar con otras cosas que pueden resultar atractivas. Por ejemplo, ven que viene a continuación la palabra commesso, que es una palabra italiana que yo sepa no tiene una traducción concreta en español y por eso la he dejado tal cual, porque es así como se conoce fundamentalmente. Commesso es una labor en la que se va a componer un motivo normalmente figurativo combinando una piedra y combinando el metal, de tal manera que una parte del motivo está tallado en la piedra y el resto del motivo está trabajado en metal, y los dos materiales unidos formando un todo. También en esta época tenemos algún trabajo en el que los comesos pueden ser dobles, en el sentido de que no solamente llevan piedra metal, sino que además se les puede añadir una perla barrueca. Y luego tenemos el camafeo. En una época como esta, que corresponde al Renacimiento, donde una parte de la estética que define este momento en la producción artística está inspirada en el modelo de la antigüedad grecorromana, los camafeos prácticamente vienen solos, simplemente por esa vía, y en muchas ocasiones imitando modelos antiguos, no solo para reproducir los retratos de los antiguos emperadores o de otros personajes que formaron parte de la historia, sino al mismo tiempo también para aplicar este mismo procedimiento de ornamentación de la piedra para presentar los retratos de personajes de este mismo periodo que de esta manera siguen esta corriente de moda. Tenemos
por otro lado, unas técnicas de mejora en la apariencia de las piedras. Los dobletes pueden servir también para este fin, aunque en realidad, como van a ver ahora cuando les enseñe los esquemas de los que les hablaba, van a ver que en realidad sobre todo el doblete ha de ser considerado como un sucedáneo, imitando una piedra. Pero Benvenuto Cellini nos habla en su Tratado de Orfebrería de la utilización de hojas de metal muy sutiles, producto de la aleación en la que se han combinado varios metales y que es lo que habitualmente denominamos talcos. Efectivamente, son tan delgados como casi un pan de oro y se aplicaban sobre la piedra o en otros casos se situaban en el fondo del engaste para aportar un color que intensificaba el que la piedra tenía, si no lo tenía, digamos, muy apreciable, o en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso del diamante incoloro, siendo una piedra que aprecian de manera muy especial y que además, gracias a la talla en facetas, están empezando a ver todas las posibilidades que tiene mediante este tipo de trabajo, pese a todo, y dado que, digamos, la están combinando con otras piedras de colores vivos como el zafiro azul, la esmeralda, el rubí, quizá a veces el diamante incoloro todavía les parecía un poquito soso, así que suelen utilizar una hoja que describe perfectamente Benvenuto Cellini en cuanto a su composición y la manera de fabricarla, que tiene como misión dotar al diamante de una entonación azulada, un azul grisáceo, como si fuera acerado, lo que le daba, digamos, un tono de color que ellos en esta época apreciaban de manera especial. Cellini habla también de tinturas que se fabrican en el taller con distintos elementos y que se aplican igualmente en el reverso de las piedras, y menciona también un procedimiento que se sigue utilizando todavía hoy en la actualidad, y es el calentamiento de ciertas piedras que admiten este tipo de procedimiento para los casos en los que no tienen un color homogéneo, volverlas enteramente blancas para que de esta manera tuvieran una mejor utilización dentro de la joyería, en muchas ocasiones haciéndolas pasar por diamantes, no siéndolos. Cellini menciona el caso concreto de topacios que no tienen un buen color y a los que se limpia literalmente de esa entonación de color que pudieran tener para dejarlos literalmente incoloros. Les he puesto en la columna de la derecha los términos engastado y engarce que durante las explicaciones utilizaré indistintamente, y he querido que vean exactamente tal y como se definen todavía en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, porque nosotros ahora los utilizamos prácticamente como sinónimos, pero en origen estaban perfectamente distinguidos. Engastado es encajar o embutir algo en otra cosa, y eso en la joyería de esta época nos da cápsulas cerradas con una corona que se abate sobre la piedra, o bien unas cápsulas de asiento de las que salen garras a lo largo de todo el contorno y que son las que van a sostener propiamente la piedra en ese caso. Y engarce, según el diccionario, es trabar algo con otra u otras cosas formando cadena. En este caso, lo que vamos a ver en joyería son las sartas que se componen con cuentas que pueden ser de perlas o de otros materiales, unas veces enfiladas en un hilo textil y otras veces en un hilo metálico, sobre todo cuando quieren que tenga una cierta rigidez, porque van a colocarlas de una manera determinada rodeando el contorno de una pieza, o bien van a formar con ellas prendidos para situarlos en la cabeza, formando ondas o formando cresterías, y es importante en esos casos que el alambre enfile las perlas para que queden así rígidas y de esta manera se puedan presentar mejor. Bien, además de estas generalidades que nos valen para toda esta producción del siglo XVI, les he incluido también en esta pantalla unas referencias bibliográficas que me parecía interesante. No son investigaciones actuales,
sino más bien cosas históricas que merece la pena que conozcan y que además tienen la ventaja de que prácticamente en todos los casos pueden acceder a ellas a través de Internet, porque hay ediciones digitalizadas que les permitirían consultarlas o directamente descargárselas en su propio ordenador. No es el caso de la primera mención del tratado de Benvenuto Cellini. Les he puesto la edición que yo tengo en casa, pero es una entre las muchas que se han venido publicando a lo largo del tiempo. Esta edición de la editorial ACAL es interesante porque incluye los tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura, es decir, toda la labor teórica que Cellini desarrolló a lo largo del tiempo. Les he indicado, no obstante, que la primera edición de los tratados de orfebrería y de escultura, que formaron tándem en esa primera publicación, se llevó a cabo en Florencia en 1568. La segunda referencia, y esta sí la pueden encontrar en Internet sin problema, es el Tratado Técnico del platero español Juan de Arfe y Villafañe, que lleva por título Quilatador de la plata, oro y piedras. Yo les he citado aquí la edición facsímil de la primera, publicada en Valladolid en 1572, que editó en su día el entonces Ministerio de Educación y Ciencia. Y luego les he incluido 3 referencias que están relacionadas con el ámbito americano, como pueden comprobar, porque en ellas se contienen exactamente en los capítulos o páginas que menciono en cada una de ellas, explicaciones muy interesantes acerca de la organización de ese proceso de extracción de las perlas en el Caribe y el comercio que se desarrolló a partir de ello. También hay menciones relacionadas con los metales preciosos que proceden igualmente de estos territorios y me parecía una recomendación interesante, puesto que al fin y al cabo forma parte también de la historia de esta época. Bien, vayamos ahora a ver las piezas y para fijarnos sobre todo en detalles de estas generalidades relativas a los materiales que les he ido mencionando y también algunos de los procedimientos técnicos. Debo advertirles que aunque este ciclo de conferencias se basa fundamentalmente en la producción realizada en España, no siempre contamos con objetos conservados suficientes para poder mostrar todo lo que se pudo hacer en esta época. Así que como la prioridad es ser lo más pedagógica posible y que todo se entienda bien, me van a permitir la licencia de que incluya, como aparece ya en esta misma diapositiva, objetos que no están realizados en España, pero que sin embargo nos presentan ejemplos de cosas que si no se hicieron exactamente igual en España debieron ser muy parecidas, porque también debo comentarles que desde el punto de vista de los diseños, de las características estéticas, todo lo que es la Europa occidental en sus centros más destacados prácticamente se sirve de los mismos modelos y de patrones comunes en todos los aspectos. Por tanto, estas licencias que, como digo, con una intención sobre todo pedagógica yo me voy a permitir aquí, no son extrañas en modo alguno a España y muchas veces la documentación conservada a falta de objetos reales nos lo confirma sin ningún problema. En esta pieza que están viendo aquí, quería que se fijaran particularmente en la apariencia que tienen las piedras que lleva engastadas. Son rubíes y unas esmeraldas muy oscuras, por la fecha seguramente traídas sin duda de la India. Si se dan cuenta, los rubíes están simplemente pulidos y muestran esta irregularidad en el contorno que en el caso de las esmeraldas se aprecia menos. Las han pulido, pero al menos en alguna de ellas han intentado regularizar un poquito el contorno, dándoles un formato rectangular o cuadrado. También quiero que se fijen en la zona central del colgante, porque ahí pueden ver composiciones singulares que los plateros de esta época inventaban para crear falsas apariencias, pero que resultaban enormemente atractivas. Por ejemplo, en este caso, en esa parte central no hay un diamante engastado, sino
varios biseles de diamantes que se han cortado de forma calibrada como si fueran las piezas de un puzzle para irlas uniendo dentro de la caja de engaste y sujetarlas con la corona del engaste que se abate sobre ellas, y en la zona central donde confluyen todos los vértices de esos prismas hay un puntillo que les sirve justamente también de apoyo como si fuera un contrafuerte, de tal manera que no haya riesgo de que esto se descabale y rompa el ilusionismo que han querido mostrar, dando la apariencia de un diamante de mayor tamaño cuando en realidad cada uno de los prismas que ven son un diamante individual. Fíjense en los engastes también, de paso. Todos los engastes de esta época, salvo rarísima excepción, son engastes cerrados. Lo que vemos en el anverso son coronas, unas veces lisas, otras veces decoradas, depende del objeto, ya iremos viendo más detalles. Esas coronas pueden ceñirse sin más al contorno, pero es bastante frecuente también que cuando las piedras tienen una calidad apreciable, haya un interés por enseñarlas lo más posible. Así que la corona se hace muy estrechita, por sí sola seguramente no sería suficiente para sostener con garantías las piedras, y entonces suelen hacer este trabajo que están viendo aquí. Excavan sobre la propia corona, desplazando el material a un lado y a otro para que se formen estas garras que están viendo, que distribuyen de forma regular, de tal manera que todo el contorno de la piedra pueda estar perfectamente protegido. Aquí pueden ver un colgante de esta época, no es español, pero ya verán que vamos a ver en los retratos piezas españolas idénticas a esta que les estoy mostrando aquí. Es un modelo que de hecho debió utilizarse en toda Europa. La estructura está caracterizada por esta forma de silueta periforme que resulta de la unión de dos engastes de piedras, uno más grande abajo y otro más pequeño arriba. Y luego el marco que forma la crestería alrededor es el que completa esta silueta de pera a la que antes me refería. Esta es de las pocas piezas conservadas de este periodo que tienen engastes abiertos, y pueden comprobarlo justamente en la imagen que aparece a la derecha en la diapositiva. Se ha abierto una ventana en la zona central de cada una de las cajas de engaste, de manera que las piedras puedan recibir luz también allí. Si ahora se fijan en las piedras, aquí pueden ver un ejemplo de la talla en tabla de la que antes les hablaba. La tabla es la superficie central de la piedra y el perímetro de la piedra puede tener diferentes presentaciones. Todo depende del material que se hayan encontrado y también, lógicamente, del diseño que quieran desarrollar. En este caso pueden ver que el peridoto que está en la parte de arriba tiene una forma rectangular y en cambio el granate que está en la parte de abajo tiene un contorno octogonal. En cualquier caso, la talla es prácticamente la misma, salvo que en el caso del peridoto hay otras facetas que están labradas también en la base de la piedra y que ya, digamos, se diferencian de lo que es la talla básica en tabla cuadrada, que, como les decía, va a ser la que más veces veamos repetida dentro de esta época. Esta tabla cuadrada tiene además otro detalle que deben considerar. La piedra en la parte inferior tiene habitualmente una forma piramidal. El vértice de la pirámide, lo que se llama la culata de la piedra, se corta sistemáticamente, y esto debido fundamentalmente a que, como les decía, la mayoría de los engastes son cerrados y cortar el vértice es una forma de poder asentar la piedra para que quede perfectamente equilibrada dentro de la caja de engaste, y de esta manera esa puntita que se corta puede ser utilizada en otro objeto que requiera una piedra más pequeña. En este mismo colgante pueden fijarse en el zafiro que forma la gota que aparece suspendida en la zona inferior. Estos pinjantes rematando las bases de los colgantes son un elemento fijo, como van a ver en buena parte de los objetos, a lo largo de toda la producción del siglo XVI. Lo normal es que esa gota sea una perla, pero de vez en cuando, como ocurre en este caso, puede ser sustituida también por una piedra, un zafiro azul, en este caso, como pueden ver. Y ahí tienen un caso de engarzado.
Hay un alambre que está anclado a la base del cuerpo del colgante que atraviesa la piedra y sobresale justamente en su extremo, donde queda remachado formando lo que se llama una contera, una bolita, como ven, que sobresale y traba de esta manera la sujeción de la pieza al resto del conjunto. Bien. Fíjense ahora en este colgante que estamos viendo aquí. Observen en lo relativo a las piedras qué tipo de presentación tenemos. Que es una pieza de calidad, creo que nadie lo duda en absoluto. Tenemos un granate, un rubí y un diamante. Fíjense qué tratamiento tan diferente han dado a cada una de ellas. En este caso vemos cómo el diamante ha sido también tallado en tabla con un contorno poligonal. En cambio, al rubí lo han vuelto a pulir, simplemente manteniendo la irregularidad del bruto. ¿A qué se puede deber esto? Pues creo que a lo que aprecian en general de cada una de estas piedras. En el diamante están buscando sobre todo un nivel de transparencia óptima y se han dado cuenta que tallando en facetas su superficie, cuando la luz se proyecta sobre la piedra, el brillo se intensifica de manera muy especial. En cambio, en el rubí lo que se aprecia sobre todo es, por supuesto, también su nivel de transparencia, pero por encima de todo, un buen tono de color. Y eso es lo que hace que en muchas ocasiones se limiten simplemente a pulirlo sin darle una forma regular, también por supuesto, como antes les decía, para perder el menor volumen bruto posible, porque el rubí es menos abundante que el diamante y por tanto en este momento, en esta época, es la piedra más cara, la que tiene mayor precio dentro del comercio de estos géneros del que tenemos noticia. Aprovechamos el objeto que tenemos delante para que aprecien también un ejemplo de las labores de cincelado en la decoración de las piezas, trabajando directamente el metal, que suele tener buenos grosores, sobre todo hasta 1560, 1570 aproximadamente, que permiten y favorecen este tipo de trabajos. Las labores de cincelado no van solas, sino que habitualmente llevan el acompañamiento de los esmaltes, tal y como lo están viendo en este caso. De tal manera que los esmaltes se aplican de forma selectiva, dejando reservas donde el oro queda a la vista y con esta gama cromática vistosa, que como ya les decía es prácticamente fija y vamos a encontrar en la mayor parte de los objetos que comentemos dentro de este periodo. Tenemos, por ejemplo, en el asa de suspensión y también aquí en esta caja de engaste una combinación blanco-negro, pero luego encontramos también la gama de rojos, de verdes, de azules translúcidos combinados con los blancos que se sitúan en puntos concretos o en estos azules claros que pueden ver justamente también en esa zona. En la talla de las piedras, una de las modalidades que encontramos también son las puntas de diamante. Fuera de este tipo de piedra no encontramos esta presentación y en muchas ocasiones, más que una talla propiamente dicha, se debe a que han encontrado un cristal de diamante perfectamente diferenciado y a partir de él lo han dividido en dos partes para dar la mayor rentabilidad posible al material y cada una de esas partes funciona a continuación como una pirámide que simplemente lleva pulidas sus caras y se engasta tal cual en la pieza que lo vaya a llevar. Aquí tienen el ejemplo de una sortija de esta época donde pueden ver exactamente esta clase de configuración. Fíjense en el engaste que lleva el chatón y particularmente en la forma que adopta la corona que se abate sobre la piedra. Ya se dan cuenta de que la corona es más grande que la piedra que contiene. Esto significa que si se fijan bien en el alzado de la sortija, verán que tiene bastante profundidad y desde luego la piedra no alcanza tanto. En este caso suele requerirse la utilización de un cemento, vamos a llamarlo así, para poder rellenar el hueco de la caja del chatón y pegar luego encima la piedra, de manera que quede lo más elevada
posible, de tal forma que esté sostenida con seguridad y al mismo tiempo se pueda hacer este simulacro de aparentar que la piedra quizá pudiera ser tan grande como la caja misma. No es así y esto ocurre en varias ocasiones. La corona de engaste, en lugar de ser lisa, en este caso presenta un perfil polilobulado. Este tipo de coronas ya se habían utilizado en la joyería gótica y todavía en esta época siguieron usándose buena parte del periodo, al menos hasta un 1560, 1570 aproximadamente. Además de estas tallas en facetas que les he mostrado, también tenemos algunos ejemplos de talla en rosa. Podríamos decir que es la talla en facetas más compleja que en este periodo podríamos encontrar. No puedo enseñársela en un objeto de joyería porque no conozco ninguno conservado que la lleve. Alguno podré enseñarles en el siglo XVII porque en esa época se siguió utilizando, pero al menos les enseño el ejemplo que están viendo ahora en pantalla. La piedra que ven en la fotografía en blanco y negro que está a la izquierda es parte de la guarnición de material gemológico que adorna esta copa de colección que perteneció al duque de Borgoña, Felipe el Bueno, pariente lejano de Carlos I, y he querido incluirla, como les decía, para dejar claro este tipo de procedimiento. Háganse idea que es como si fuese un cabujón, es decir, tiene la superficie convexa y se talla en facetas toda esa superficie y en la zona central, en la parte de arriba, en el cénit de la piedra, finalmente la confluencia de las facetas forma como una especie de vértice. Así es por lo menos como las encontramos talladas en las piezas que se han conservado en objetos como este o bien las más tardías ya del siglo XVII. Como ven, lleva una corona de engaste también polilobulada, bastante amplia y que supera una vez más el tamaño que tiene la piedra. También podemos fijarnos en esta otra manera de disponer el material gemológico y la talla que se hace según el diseño. Estamos viendo en este caso una sortija que perteneció a María de Borgoña, la abuela paterna de Carlos I. El chatón, en lugar de llevar una caja de engaste con una piedra, adopta en este caso la inicial M del nombre de María en una tipografía gótica, como pueden ver. Todo lo que es la silueta de la letra está silueteada en el oro y luego se forma una caja levantando los bordes de tal manera que se convierta así en una caja de engaste donde se van a ir situando los diamantes que se han ido cortando como si fueran las piezas de un rompecabezas, de tal manera que cada uno tiene su lugar para cubrir enteramente la silueta de esa M que estamos viendo aquí. Veamos ahora este otro ejemplo. Estamos viendo el detalle de una pieza muy temprana del siglo XV, pero lo que nos interesa no es ahora su época, sino lo que interesa es lo que vemos en la piedra que tenemos en pantalla, porque esta piedra lleva también la aplicación de un talco, es decir, de una hoja de color que intentaba darle esa entonación rosada, la que habitualmente tiene el balaje, que es un tipo de piedra preciosa que en el siglo XV fue muy, muy apreciada, pero en esta ocasión en realidad lo que estamos viendo es un cristal de roca que lleva aplicado ese talco por detrás y que una vez engastada y cuando está en buenas condiciones nos habría dado una entonación rosada completamente uniforme. El problema que tienen estos talcos es que a menudo, al ser fruto de aleaciones metálicas, si hay un poquito de holgura en el engaste y entra aire, a menudo se suelen oxidar. Y como su consistencia en grosor es tan débil, es muy fácil que se transformen literalmente en cascarilla y poco a poco se vayan perdiendo. Y eso es lo que explica el estado del que están viendo en este caso. Bien, aquí pueden ver ejemplos de dobletes para imitar piedras que, según las descripciones que nos proporciona también el propio Benvenuto Cellini, debían ser habituales en este periodo.
Miren, aquí arriba, por ejemplo, tienen una piedra que está compuesta, diríamos, en un 90% por un vidrio al que se ha tallado con el perfil que habría tenido una piedra tallada en tabla cuadrada. Y luego, de un granate natural, de un granate de verdad, se ha cortado una lasca y esa lasca se pega sobre el vidrio. Luego se incluye la piedra en una caja de engaste lo más alta posible, de tal manera que una vez engastado, lo único que se vea sea la lasca de granate, dando la apariencia de que en realidad todo fuera esa piedra natural. El otro ejemplo que están viendo a la derecha nos mostraría la utilización, en este caso, del cristal de roca. En esta ocasión, la piedra se construye en dos partes y esas dos partes se unen entre sí utilizando un cemento coloreado ya con el color de la piedra que se quiere imitar. Ese cemento sirve para pegar los dos fragmentos, de nuevo un engaste alto que oculte esta junta que estamos viendo aquí, y entonces el cristal de roca lo que hace es reflejar el color del cemento, figurando de esta manera la piedra que se quiere imitar. Y el tercer ejemplo que ven en la parte de abajo incluye un material mixto. En esta ocasión, una parte de la piedra es cristal de roca y la otra es un vidrio que tiene ya el color de la piedra a imitar. El cristal de roca, que tiene una transparencia óptima, una vez unidas las dos partes y engastada, va a reflejar el color del vidrio, creando esa apariencia ilusoria. Se pueden imaginar, y de hecho el propio Cellini ya hace alusión a ello, que esta práctica se presta al fraude, sin lugar a duda. Y el propio Cellini cuenta el caso de un personaje notable de la época al que timaron literalmente con la piedra engastada en una sortija que al cabo del tiempo mandó deshacer para hacer otra sortija nueva, y al desmontar la piedra se dieron cuenta que lo que tenía era un doblete y no la piedra de verdad. Aquí tenemos un ejemplo de los trabajos en camafeo que podemos encontrar en este periodo. En este caso, que sepamos, estos camafeos no estuvieron engastados en una joya, pero como están relacionados con el linaje de los Habsburgo y sus personajes principales, no podía dejar de mostrarles estos ejemplos, habida cuenta de que se trata de materiales para ellos preciosos que se atesoran y que ellos mismos fomentan en su realización. Estamos viendo en este caso un camafeo que está trabajado por las dos caras. Aquí las estamos viendo las dos a la vez en la diapositiva, pero la piedra es una sola. Por una cara lleva un retrato doble que presenta en primer término el busto del emperador Carlos V y detrás de él el de su heredero, Felipe II, y en la parte trasera aparece el retrato de la emperatriz Isabel, la esposa y la madre respectivamente de los dos personajes. En este caso está tallado sobre un ónice con dos capas de color, como pueden ver, que de acuerdo al trabajo tradicional del camafeo, corta la piedra para el mejor aprovechamiento de esas dos capas diferenciadas de color, de tal manera que no haya que añadir ninguna pintura artificial y sea la propia piedra la que permite combinarlas de la manera en que lo están viendo aquí. Este es otro ejemplo. Quizá la pieza pudo haber sido usada como enseña. Las enseñas, ya lo veremos y les enseñaré ejemplos, fueron piezas destinadas a coserse sobre la gorra o el sombrero que llevaban los caballeros en esta época. Las presillas que están viendo que sobresalen arriba y abajo podrían haber servido perfectamente para esta función. Pero no lo tengo claro del todo porque, como ven, son diferentes las asas. Más grande la de arriba, esmaltada, más pequeña y completamente lisa la de abajo. Podría ser que de aquí pendiera algún elemento pinjante que haya desaparecido y entonces la pieza hubiera sido utilizada como colgante.
En fin, no me voy a meter en esas especulaciones porque tenemos objetos de sobra y ponía la pieza sobre todo porque vieran estos ejemplos de camafeo, en este caso tallado en sardónice y con un retrato de Felipe II. También, además de los retratos, podemos encontrarnos con estos otros trabajos. Y esta sí que creo debió ser una pieza de colección. El asa que estamos viendo en la parte de abajo y la que debió perderse en la parte de arriba porque queda algún resto, debieron ser utilizadas en este caso como las hembrillas que llevan los cuadros por detrás para poder colgar o clavar la pieza sobre el respaldo de una vitrina junto con otros objetos de este tipo que se atesoraban en las colecciones. En este caso, el camafeo presenta dos caras igualmente. Solo puedo enseñaros una porque es de la única que tengo imagen, esta que están viendo, que presenta un triunfo de Felipe II, imitando los desfiles triunfales que podemos encontrar en los relieves de los arcos romanos antiguos, asimilados a estos personajes contemporáneos. En el otro lado del camafeo, que no les puedo mostrar, hay una escena un poco imprecisa, pero que probablemente pueda representar una naumaquia, es decir, una batalla naval, un tipo de representación teatral que se realizaba sobre agua y que simulaba un combate entre barcos. Aunque he mencionado los camafeos, los entalles también debemos tenerlos en cuenta. Pero la verdad es que los objetos de joyería conservados, al menos en este periodo, de momento no puedo enseñarles ninguno. No conozco piezas que los lleven, pero sí he traído este objeto que de nuevo está relacionado con uno de los monarcas que reinó en este periodo del que estamos hablando, Carlos V. Es un sello oficial utilizado por el emperador. Como ven, el asidero del sello tiene el emblema de las columnas de Hércules y el lema Plus Ultra, que formaba parte de la divisa personal utilizada por el emperador. Y luego lleva engastado un cuarzo prasio que está trabajado como un entalle, excavando el motivo que lleva para que pueda cumplir su función de sello. Lo que se ve es de nuevo un carro triunfal. En este caso, en lugar de ir un personaje humano en el carro, va el águila, que es emblema de los Habsburgo, y el carro está tirado por leones, como los del carro de la diosa Cibeles en este caso. Bien. Sí, le quedan ya sé, 25 minutos. 25 minutos. Ya sé. Les hablaba de los conmesos. Aquí tienen un ejemplo de ello y un ejemplo temprano. Si no es uno de los más antiguos que se ha conservado, poco le debe faltar. Están viendo al duque de Borgoña, Felipe el Bueno, que como les decía es antepasado de Carlos I. Su retrato en esta medalla está configurado tallando su rostro en una calcedonia blanca y el resto de la figura, el turbante que lleva sobre la cabeza y la indumentaria que cubre la zona del busto, están labrados en el metal con el acompañamiento de los esmaltes. Como ven, la piedra está encajada sobre la chapa de metal. Podemos verlo además con claridad porque se ha desencajado un poquito de su sitio. Normalmente cuando se hacen estas composiciones deben seguramente utilizar también estos cementos en el interior para asegurarse de que va a ser estable toda la composición que han hecho y no va a haber problema de que la piedra pueda en un momento determinado salirse enteramente de su sitio. Y aquí pueden ver el ejemplo de un comeso doble, utilizando metal, piedra y también perlas barruecas. En este caso están viendo una enseña igualmente. El motivo de los personajes de raza negra es un motivo habitual que estuvo de moda dentro de esta época y que aparece en diferentes objetos, siempre con este planteamiento exótico que están viendo aquí. La mayor parte de los europeos, el único contacto que tienen con personas de esta raza en esta época es bajo la forma de esclavos.
Por tanto, no es precisamente algo que les interese de una manera especial por sí mismo, en un sentido humano, pero estas personas proceden de lugares lejanos que la mayoría de los europeos no pisarán nunca, y eso los convierte también en un material, y lo digo así, de carácter exótico que lleva a fantasear con ellos, como lo están viendo en este caso. El rostro de la figura está tallado en una gata parda, el turbante y esta parte del pecho que aparece descubierta, simulando uno de los senos que quedaría desnudo, y el hombro son, en los dos casos, perlas marruecas. El metal se limita a completar el adorno de la base del turbante, la colgadura y el simulacro de la indumentaria que cubre la parte del cuerpo que estamos viendo abajo. Bien. Voy a enseñarles esto y vamos a quedarnos enseguida aquí, pero vamos a iniciar esta parte. Miren, estamos viendo los retratos de dos personajes coetáneos. A la izquierda el rey Luis XII de Francia y a la derecha un joven Carlos I, que en ese momento era rey de España. Está fechado hacia 1515, como pueden ver. Si se dan cuenta, ambos coinciden en llevar en sus sombreros el mismo tipo de objeto. Más sencillo en el caso del rey Luis, que tiene una forma de medalla y, como ven, va metida entre la tira textil que pasa por esa parte delantera del sombrero, mientras que Carlos I la lleva en un lateral del ala que tiene el sombrero que él lleva sobre la cabeza. En ambos casos se trata de enseñas y el formato circular es uno de los más comunes que se utilizó para este tipo de pieza. De nuevo me voy a servir de ejemplos conservados, aunque no sean españoles, pero porque vean algo de verdad y no solamente lo que la pintura nos puede mostrar. He traído, por ejemplo, esta enseña que estamos viendo aquí, que quizá pueda ser de fabricación inglesa. Presenta un tema del Nuevo Testamento y muestra con ello ya una variación sobre las temáticas originales que las enseñas tenían. El nombre de enseña es sinónimo de insignia y esa denominación se le dio a este tipo de pieza porque, más allá de servir como objeto de adorno, el motivo figurativo que llevaba en su interior estaba relacionado con la advocación de una cofradía religiosa a la que la persona que llevaba la enseña pertenecía, era miembro de facto. Sin embargo, a medida que el tiempo fue pasando, la enseña empezó a evolucionar sobre todo como un objeto de joyería, es decir, una pieza de adorno personal. Y eso permitió ir introduciendo temáticas que nada tenían ya que ver con cofradías religiosas e incluso dio la posibilidad para introducir también temáticas de carácter profano o incluso retratos de personajes de la época. Aquí pueden ver una escena del Nuevo Testamento que muestra el episodio de Cristo y la Samaritana, y voy a explicarles cómo está confeccionada para que dejemos expuesto este ejemplo y ya en la clase del próximo día podamos ver otros ejemplos adicionales. Miren, tenemos por un lado, fíjense primero en la trasera, que estamos viendo en la parte de la derecha. Tenemos una chapa cortada en forma circular que va a hacer de base de la pieza. Sobre esa chapa se va a asentar luego la moldura del marco por el anverso, que ha sido trabajada por separado, es decir, es una moldura postiza. Se ha hecho en ella el labrado de los motivos vegetales excavándolos y aplicando luego el esmalte negro y verde que completa su configuración, con la técnica de esmalte sobreexcavado o champlevé, como lo quieran llamar. ¿Vale? Bien, fíjense cómo han sujetado la moldura, porque la moldura, cuando se aplica sobre la chapa de base, ya lleva el esmalte, luego no se puede utilizar soldadura. Ven aquí, en la trasera, estas grapas que sobresalen son chavetas. Esta de arriba le falta una parte. Ven las patillas dobles que salen a lo largo del contorno, de manera que la moldura está fijada en esos 4 puntos, sin soldadura. Luego está la escena con el motivo figurativo. Esto es una placa entera
y esto ha sido producido mediante fundición. Este es uno de esos casos en los que le merece la pena utilizar ese procedimiento, porque ya de una vez sale el motivo hecho y lo único que tienen es que rematarlo a cincel para luego aplicarle los esmaltes donde esté previsto. Una vez más, esa parte de la pieza ya terminada y con los esmaltes no se puede fijar mediante soldadura, así que van a utilizar el mismo procedimiento. Utilizar chavetas para fijarla en la zona central de la chapa de base. Fíjense que distribuidas de una forma no necesariamente muy regular. Ven, se han perdido algunas de ellas, ven aquí los huecos, para que se hagan idea de los puntos en los que están situadas. Tengan en cuenta que estas chavetas tienen que estar soldadas tanto en la trasera de la moldura como en la trasera de la placa figurativa antes de que se apliquen los esmaltes, de tal manera que luego no haya ningún problema a la hora de hacer la fijación. La soldadura sí se ha utilizado para formar las presillas que tienen en este caso esta forma de V que están viendo y que van fijadas literalmente sobre esa chapa de base. Y un último detalle, voy a ampliar. Si se fijan, en el fondo de la placa figurativa hay un trabajo de matizado que aquí, que lo estamos viendo muy ampliado, podemos distinguirlo. A simple vista, prácticamente apenas veríamos el detalle, porque es como un arenado muy fino, para que se hagan una idea. Esto se hace con cinceles de matear con los que se va golpeando contra la superficie del metal y se va creando este tipo de textura que están viendo aquí. Bueno, pues este trabajo, quizá nuestra lógica de no profesionales en cuanto a la fabricación de objetos, al menos en mi caso, me habría llevado a pensar que ese matizado se habría hecho una vez que la placa ya está asentada. Pues no, resulta que, como nos muestra la trasera, ese trabajo se hace posteriormente una vez que los motivos figurativos ya están configurados y se hace el relleno, de manera que solo ocupa la parte que se va a ver de la pieza y no todo el fondo de la placa, porque no es necesario. Este sistema constructivo es el habitual que encontramos en las piezas de esta época, con muy poquitas variantes. El próximo día, ya por no apurar tanto el tiempo y que pueda darles lugar a preguntar si quieren hacerlo ahora en algún caso, les enseñaré otros ejemplos de este tipo de pieza para que vean otras variantes temáticas y de esta manera se hagan una idea de que desde luego en la época que corresponde a Carlos V fue un objeto preferente. Luego ya en la época de su hijo, aunque se siguió utilizando, bajó un poquito su apreciación en favor de otro tipo de piezas que adornaban también el sombrero o la gorra en cada uno de los casos. Bueno, pues si les parece hoy lo dejamos aquí. Tiene más tiempos por si quiere continuar. Sí, bueno, pues entonces... 10 minutos más por si quiere. Bien, pues entonces sí, voy a hacerlo porque así completamos esto, ¿eh? Y queda mejor de esta manera. Vamos a ver. A ver, que es que ahora no me deja... Un momentito. ¿Están viendo la presentación? No. No, ahora mismo no. No, ahora no. No. Vale, un segundín. Un segundín. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien. Pues fíjense en este otro ejemplo, para que se hagan una idea de las diversas presentaciones y del refinamiento que tienen algunas de estas piezas. Tenemos el mismo formato circular, como si fuera una medalla, como ya están viendo. En este caso, el marco es muy sencillito, porque como ven, lleva sin más unos cordones hogueados que enmarcan la inscripción labrada también en oro, en letras capitales, que lleva en esa zona la pieza. Y que dice: una sola amo con fe. A eso se refiere. En el centro podemos ver un pórtico sostenido por columnas toscanas que se corresponden con modelos de arquitectura de la época
La columna toscana no formaba parte de los órdenes clásicos que crearon griegos y romanos. Es una invención renacentista que acaba formando parte de ese catálogo. Tenemos un arco de medio punto en el centro y tenemos luego una estructura arquitrabada en la que no hay un remate de frontón, sino un copete que está formado por un par de tornapuntas en S que aparecen anilladas en el centro. Es un tipo de terminación muy habitual en los diseños arquitectónicos que tanto en la platería de plata como en la joyería de esta época podemos encontrar. Delante de las puertas hay dos figuras. Una de ellas puede reconocerse inmediatamente sin ningún problema, porque sigue la iconografía habitual. Es una representación de San Juan Bautista. Aparece vestido con piel de camello y con un manto que cuelga parcialmente de su cuerpo. La cabeza está trabajada con el cabello grueso y como mal cortado, una barba también agreste, y además sostiene en la mano un libro sobre el que está acostado un cordero, el cordero místico, al que señala con uno de sus dedos, indicando que ese es el Dios verdadero del que él es el precursor. La otra figura, sin embargo, de primeras habríamos pensado que se trata de una mujer, tal y como está vestido, con una túnica larga, un escote abierto y el manto que aparece fijado también sobre su cuerpo. Además, adivinamos que parece tener también el pelo largo. Bueno, en este caso no se trata de ninguna mujer, es una representación de San Juan Evangelista y también se atiene a la iconografía que suele ser más común encontrar de él dentro de las artes plásticas en este periodo, donde su juventud se asimila habitualmente a una apariencia femenina, hasta el punto de que hay veces, sobre todo en pintura, en las escenas de Calvario en las que cuesta reconocer quién es San Juan y quién es la Magdalena, porque parecen prácticamente cortados por el mismo patrón. En este caso, confirmamos que es él porque sostiene en una de las manos una copa de la que sale un diminuto dragón, aludiendo al veneno con el que quisieron quitarle la vida y que gracias a la intervención divina no bebió y por tanto quedó a salvo de esa agresión. Ven que en las puertas, aquí en la parte de abajo, sobresale un pequeño tirador. Si se tira de él, las puertas se abren y entonces tenemos un tríptico que tiene en el centro la representación de la Santa Faz con el paño y el rostro de Cristo que milagrosamente había quedado impresionado en él. En la parte de arriba, en el tímpano, aparece Dios Padre sosteniendo el orbe y bendiciendo, y en cada una de las puertas aparecen representadas la Virgen y el Arcángel de la Anunciación. Estas dos figuras, la Virgen y el Arcángel, están realizadas en esmalte pintado y es de las pocas piezas de esta época que, como les decía antes, incluyen este procedimiento, porque ven que luego tenemos esmalte también aquí en el paramento del pórtico y igualmente en los laterales, hasta donde alcanzamos a ver, había una simulación de paisaje con árboles, azul de fondo, simulando el cielo, verde en las praderas, pero esa parte por los roces está muy perdida y apenas se llega a apreciar. En cualquier caso, se trata de un esmalte, en este caso aplicado sobre el relieve previamente labrado sobre el metal y que de esta manera quedaba policromado. Veamos ahora este otro ejemplar. En este caso están viendo una enseña de las que contiene ya un motivo de carácter profano. En esta ocasión está relacionada con una temática que podemos encontrar en la pintura y también en las estampas grabadas de este mismo periodo. Es un tema que vemos sobre todo en la zona norte europea. Países Bajos, Francia, está ahí justamente en esos territorios el posible origen. Aquí en la enseña se plantea de la manera siguiente: la mujer entre dos edades. La iconografía habitual muestra a una mujer a veces muy ligera de ropa, cuando no prácticamente semidesnuda en muchos casos. No se ha representado aquí en la enseña, que está vestidita como pueden ver, y además siguiendo la moda indumentaria de la época.
A cada lado tiene a un caballero. Un caballero joven que no tiene fortuna y que le ofrece simplemente su juventud y su masculinidad, su amor, diríamos también. Al otro lado tiene a un caballero viejo que ya carece de esa juventud, pero a cambio es un hombre rico. Intenta conseguir los favores de la mujer ofreciéndole esos bienes materiales. En este caso, ella en la enseña ha decidido no prescindir de ninguna de las dos opciones. Y vean exactamente cómo se plantea. Está en medio de los dos caballeros, como pueden ver. Y entonces, fíjense, este brazo baja hasta aquí para recibir, digamos, la mano del caballero joven que ha de ser el que está representado en este lado, empezando ya, digamos, una relación física con él, ¿no? De confianza, diríamos. Mientras, por el otro lado, encontramos al caballero anciano que ya se toma libertades llevando la mano al pecho de la mujer, pero esta no pierde el tiempo. Su mano desciende hasta aquí, donde está situada la bolsa, donde lleva el dinero el personaje, en la que empieza a hurgar ya, para mientras él está distraído en el encuentro erótico, ella pueda aprovecharse de esa fortuna. La inscripción que aparece en el contorno lo deja claro definitivamente. El amor hace mucho, el dinero lo hace todo. Así que está clara hacia dónde dirige su decisión. Está configurada igual que la primera que les he enseñado. Está en peor estado de conservación, como pueden ver, pero en la parte trasera pueden ver las mismas chavetas que sirven para sujetar todo lo que es la placa figurativa que se presenta en relieve esmaltado con esta técnica de esmalte Ronde-Bosch que ya les anunciaba es muy habitual dentro de la joyería de este periodo. Tenemos ahora una enseña un poco especial de las raras piezas de esta época que incluyen una labor de filigrana. Esa labor de filigrana está solamente por el anverso, aplicada sobre lo que es la chapa de base. Y como ven, la pieza no tiene una forma de medalla circular, sino que tiene una forma más bien de lanzadera o de mandorla, como lo quieran decir, con estos vértices que apuntan en los extremos del eje vertical. Como ven, la labor de filigrana queda justamente cubriendo el fondo, mientras que en el centro va aplicada una figura femenina que sobresale también en relieve y en la que quedan restos apenas de esmalte, lo que hace suponer que, como en otros casos, iría originalmente enteramente policromada. Es la indumentaria con la que va ataviada el personaje, tanto en los detalles que llegamos a ver en el vestido como también en la cofia que enfunda a su cabeza, lo que hace pensar que pueda tratarse de un retrato de una dama de la época. Y para que puedan hacer la comprobación de la similitud de esos detalles, les he traído el retrato que ven a la derecha, que probablemente pueda representar a Catalina de Aragón, la hija menor de los reyes católicos, que casó finalmente con Enrique VIII de Inglaterra, aunque también se ha planteado la posibilidad de que fuera un retrato de Mary Tudor, la hija de Enrique VII. Debo decir que discrepo de esta segunda hipótesis, sí, ya voy a terminar. Discrepo de esta segunda hipótesis y lo hago en razón de una de las joyas que lleva, de la que ya hablaremos, porque ahora no me voy a enrollar con ello, pero volverá a salir este retrato y ya lo comentaré. Quizá les extrañe el nimbo, pero es que este retrato forma parte de una moda también de la época en la que los personajes prestaban su propia imagen para que fuera representada la santa de su nombre. Así que es a la vez un cuadro devocional y al mismo tiempo un retrato. Bueno, las coincidencias, como les decía, sobre todo en la indumentaria y también en las joyas con las que aparece alajada la figura de la enseña, vean que es la misma composición exactamente, hacen suponer, como les decía, que podamos estar viendo un retrato, obviamente no de Catalina de Aragón, pero al menos sí de una dama de la época. ¿Vale? Bien, vamos a dejarlo aquí, así los minutitos que nos quedan antes de que termine la sesión nos permitirán
responder a preguntas o a los comentarios que quieran realizar sobre lo que hemos visto. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario? Hola Margarita, buenas tardes. Hola. Soy Marian. Hola. Seguidora número 1. Bueno, mira, he llegado un poquito tarde y no sé si se podrá visualizar de nuevo de alguna manera lo que me he perdido del principio de tu webinar. No sé en qué punto has llegado. Pues he llegado justo a las 7:30. Venía del médico y muy a mi pesar me he perdido toda la primera parte, que para mí es tremendo. Entonces, bueno, voy a preguntarle a ver a José María. Yo creo que vas a tener que esperarte a la grabación, porque no podemos ahora volver a repasar. No, hombre, no, o sea, por no Dios, tenemos para tiempo nada. material en lo que es el... para nada. Yo le preguntaré a José a ver si hay manera. Mira, yo quería comentarte, me ha resultado curiosísimo la utilización de los dobletes en aquella época. Sí. Porque claro, los vemos ahora y parece una cosa extraordinaria, ¿no? Que lo acabamos de inventar. Entonces, todo esto que nos has contado realmente me ha llamado muchísimo la atención. Porque las tallas más o menos, pero la utilización de los dobletes en el siglo XVI, pues realmente me ha impactado. Nada más quería decirte esto. Pues nada. Y muchas gracias y felicidades por tu charla. A vosotros, sí, a vosotros. Afortunadamente, gracias a que Cellini tuvo la bondad de contarnos todas estas cosas en su tratado de orfebrería, que no es un tratado riguroso, digamos, como podemos encontrar en otros casos. Va contando un poco las cosas sobre la marcha, pero todo lo que cuenta, claro, se deriva de la experiencia profesional que él mismo tiene, de los casos que ha vivido, y por tanto esas noticias son impagables porque es un testimonio directo de la época y gracias a eso podemos tener toda esta información. Pues muchas gracias, lo voy a intentar leer. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Una última pregunta, ¿alguien más? Bueno, pues creo que nadie se decide a hacer ninguna pregunta. Bueno, una de dos, o lo he dejado muy claro o he arrollado directamente como no, una duda que, sí, Nuria, dime. Que me ha surgido en la enseña de los Juanes. Sí. Es que he tenido que irme un momentito y cuando he vuelto las... Uy, se ha cortado. Nuria se ha cortado, no sé si me oyes tú a mí, pero no, yo... sí, es que no sé qué ha pasado. Que en las puertas se abren por delante, ¿no? Sí. O sea, es la misma vista. Eso es. Es que las letras de alrededor aparecen como en espejo en la segunda parte. No lo sé. A ver, espera un momentito. Es una cosa un poco rara. A ver, espera un segundo. A ver si lo puedo sacar otra vez. Si no, es igual, era una curiosidad. Ahí, lo estás viendo, ¿no? Sí. Uy, va, que me he pasado, perdón. Bueno, ¿a dónde me he ido? Ahí. Ah, ya sé lo que dices. No es que estén en espejo, es que la he puesto invertida, esa foto. Vale. Está invertida. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Las letras. ¿Ves cómo Sí. están? La he puesto invertida sin darme cuenta al hacer la presentación. Es que no sabía si es que era el reverso. No. Ya. La pieza, vale. Las enseñas no tienen nada más que una vista. Si os dais cuenta por las traseras, las traseras no están trabajadas, muestran todos los entresijos de la obra. O sea que ahí, como la pieza se va a coser directamente sobre la gorra o el sombrero, no y esa parte reverso. trasera no se va a ver nunca, pues ni se molestan en darle una terminación, digamos, un poco más aparente. No, la dejan tal cual y ya está. Entonces, esta es la vista y
el problema que tú veías se deriva de eso, de que sin darme cuenta, al hacer el ajuste de tamaño le he debido dar la vuelta a la imagen, sin darme cuenta, y la he dejado así tal cual. De todas formas es una pieza súper trabajada y preciosa. Pues sí, Madre. la verdad, es espectacular, de las cosas extraordinarias, sí. que parece mentira que nos hayan llegado, porque la mayor parte de estas cosas acaban perdiéndose, sobre todo cuando pasa de moda el objeto en sí mismo, y entonces muchas veces es la voluntad expresa de poderlo conservar como un recuerdo, porque se aprecia realmente el objeto y al final consigue sobrevivir hasta nuestros días y acabar formando parte, que envidia, de la colección del Metropolitan de Nueva York. No, pero hemos tenido suerte por lo menos de verlo, aunque sea en foto. Sí. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más? Sí, yo, Margarita, sinceramente, Leticia, dime, una felicitación. Bueno, una felicitación gracias. porque estoy realmente encantada de la perfección de los detalles que nos has mostrado. Yo tengo varias, siempre ha sido mis dudas que tener hasta a la fecha este tipo de piezas, las herramientas tuvieron que haber sido excelsas, porque desde el momento de cortar estos círculos, las ceguetas, cómo se utilizarían, todo esto, ¿no? Para empezar, mí la cegueta como tal no existía en este tiempo todavía. Entonces, o sea el corte tendría que ser la lámina con tijera, una cosa así, ¿no? Sí, y supongo que luego se verían obligados a repasar el corte porque sería impreciso, sería irregular, claro. Digo, igual el soplete sería con soplete de boca, ¿no? Es que tampoco tiene soplete en esta época, tampoco tiene soplete. No, bueno, entonces de boca sería... dices, de boca, sí, de boca, sí, ya sé. Ese es ancestral. Ajá. Claro. Sí, pero me llamó mucho la atención también la última pieza en donde habla del hombre mayor y el joven, ¿no? Desde el eslogan que ponen ahí. ¿Esta pieza era para una ropa o esta enseña era para una ropa, un sombrero? ¿Y en qué momento se puede usar? Porque es un tema que quizás hasta la fecha llama la atención. Incluso. Sí. Así es, ajá. Lo que ocurre, era como... Claro, lo que ocurre es que esta época a veces se nos muestra precisamente en las manifestaciones artísticas más abierta de lo que podríamos considerar. A lo mejor somos nosotros más pacatos en nuestra época actual de lo que eran en aquel momento. Esta es una época que además es muy aficionada a los refranes, a los proverbios, y este tipo de situaciones que forman parte de la vida real, pues digamos que entran un poco en esa línea también. No tienen demasiados prejuicios con estas cosas. Los prejuicios vinieron más adelante, curiosamente, pero esta época es bastante abierta, mucho más cuando hablamos de piezas que pertenecieron a personajes que podemos considerar prácticamente cosmopolitas, es decir, aunque residan en un territorio determinado, pero son personajes que están relacionados con otros personajes de su mismo estatus que viven en otras partes de Europa. Y digamos que hay una sintonía cultural en general. Fíjate que esa pieza además procede de los Países Bajos, cuando es en Italia, sobre todo, donde encontramos una mayor libertad para este tipo de cosas. Pero esta clase de situaciones en Italia no te las encuentras y, sin embargo, de repente te aparecen ahí, en esa zona del norte de Francia, Países Bajos, que es, como os decía, de donde parece que procede este tipo de tradición. Bueno, Margarita, hay que explicar. Bueno, pues nada, aquí nos quedamos. Si de todas maneras queda alguna pregunta en el tintero o alguna duda, pues el próximo día las intentamos resolver y vamos avanzando, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchas gracias, muchísimas Margarita. gracias. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Fantástico, Margarita. Pues, maravillosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Próximo día. Pues nada, hasta el próximo día entonces. Adiós, Margarita. Muchas gracias. Adiós.